alegría es podernos ver aquí en este lugar, donde dos o más están unidos, el Señor también está. De repente brota en lo profundo algo que en el mundo no hay, la alegría de poder decir qué maravilla es ser un hijo de Dios. Alza tus brazos al Padre de amor. Con la más cordial bienvenida para todos ustedes, presentes desde sus hogares, nos disponemos a celebrar la Santa Misa correspondiente al 19º domingo del tiempo ordinario. Este día, la liturgia nos invita a saber reconocer a Dios aún en medio de la turbulencia, con una fe firme que no se deja quebrantar por las dificultades de la vida. Pidiendo a Dios que se nos manifieste hoy, comencemos esta celebración colocándonos de pie en sus hogares. Celebramos la misa por la salud de Jaime Bravo y por la salud de Álvaro Conejo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Vamos en un momento delante del Señor a pedir perdón por todos y cada uno de nuestros pecados, en especial porque nuestra falta de constancia en la fe no permite que Jesús haga cosas maravillosas por nosotros. Jesucristo, paz encarnada, Señor, ten piedad. Jesucristo, justicia para todos, Cristo, ten piedad. Jesucristo, calma en la tempestad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos todos juntos al Señor cantando. Tierra, paz, a los hombres
todopoderoso y eterno, a quien instruidos por el Espíritu Santo nos atrevemos a llamar Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial, para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. La salvación está cerca, proclamamos con el Salmo 84. Hay que estar atentos como Elías en la puerta de la cueva, para reconocerlo en el ligero susurro de una brisa suave. Hay que tener los ojos de la fe bien abiertos para no confundir al Señor que se acerca caminando sobre las aguas como un fantasma, como les ocurre a los discípulos en el relato del Evangelio. Del mismo modo, Pablo en la carta a los Romanos se siente triste porque su pueblo no ha sabido reconocer en Jesús al Hijo de Dios. Dispongámonos a escuchar la palabra, presencia del Señor entre nosotros. Porque es tarde, Dios mío, porque anoche. Lectura del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado, que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.
Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua, con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría haberme separado de Cristo si eso fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenece la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas, y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo, y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de la tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Bueno, mis hermanos, hoy tenemos para nuestra consideración en este ámbito del capítulo 14 de Mateo, al cual nos enfrentamos a lo que hemos llamado esta parte eclesiológica, es decir, esta parte donde Mateo habla sobre la iglesia. Y en ella nosotros encontramos este milagro de Jesús que camina sobre las aguas y la interacción con Pedro, que habla un poco de su poca fe. Pero hay algunas cosas importantes antes del hecho mismo de Jesús que caminaba sobre el agua que vale la pena tener en cuenta, y de la cual quiero rescatar una. Y es que Jesús, después de tener ese encuentro con la multitud, después de haberlos alimentado, la multiplicación de los panes que nosotros escuchábamos hace 8 días, hoy nos muestra cómo Él se retira a orar. Se retira a orar para tener un íntimo encuentro con el Padre. Y es por varias cosas. Primero, porque era una práctica común en Jesús tener ese encuentro con el Padre, pero sobre todo porque cuando tú te encuentras con tu Padre o cuando te encuentras con tu familia, rescatas quién eres realmente.
Y entonces esa falsa glorificación que dan las masas la contrarresta el contacto familiar. El contacto familiar te coloca a ti en el plano que realmente eres y no deja que te pierdas en la popularidad o en la vanagloria. Y Jesús sintió muchas veces ese miedo a que la gente malinterpretara su mesianismo, malinterpretara realmente cuál era su misión, que la gente viera en él un hombre que le podía traer muchos beneficios para la vida cotidiana a nivel material y no entender que la salvación que propone Jesucristo es una salvación integral, que también trae consigo beneficios materiales, ¿por qué no? Pero que de por sí está pensada para la salvación del alma, para la salvación no del alma como una parte solo de la persona, sino como el todo. Entonces Jesús se retira a orar y en ese contacto íntimo es donde Él realmente encuentra quién es. Y en ese encontrar quién es, Él puede después manifestarse de una forma más clara. Y por eso hace esa manifestación de caminar sobre las aguas, entendiendo que, o haciendo entender, o mostrando su naturaleza divina. Recuerden ustedes que Jesús tiene una doble naturaleza, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Las dos conviven en una sola persona, en la persona de Jesucristo. Entonces hay manifestaciones humanas en Jesús y hay manifestaciones divinas en Jesús, pero no quiere decir que una naturaleza esté sobrepuesta sobre la otra o que la una opaque a la otra, no, las dos deben convivir en una sola persona, que es la persona de Jesucristo. En la transfiguración, en estas cosas o en los milagros o en lo que vemos el día de hoy, pues realmente Él muestra todo su potencial divino, todo su ser divino. Y por eso es que el texto termina con esta declaración de fe: realmente eres hijo de Dios. Es decir, si estas grandes obras que hace Jesucristo no nos sirven a nosotros para reconocer que Él es realmente el Hijo de Dios, que realmente Él es el Salvador, pues los milagros no terminan siendo más que milagros. Entonces, cosas extraordinarias que suceden, pero que todavía no podemos explicar, pero pues que no significan mayor cosa. Los milagros suceden todos los días y a veces vienen de fuentes que no necesariamente son de Dios. Muchas cosas que pasaban en tiempos pasados la gente las consideraba milagros porque no entendían cómo se daban. Nuestros mismos padres indígenas miraban en el trueno o en la lluvia algún tipo de intervención divina. Entonces, lo importante no son los milagros, lo importante es seguir a Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos tenerlo siempre muy, muy claro. Yo sigo a Jesús porque lo amo, yo sigo a Jesús porque sé que es mi ruta de vida, porque sé que Él me puede dar la felicidad verdadera, porque en Él encuentro salvación y esperanza, y no porque me cumpla esto o aquel milagro. Bien, entonces Jesucristo se manifiesta de esta manera a los apóstoles que están sobre la barca. En Mateo hay una cosa bien interesante que les he dado a conocer muchas veces, y es que hay una simbología en el mar y en la barca. Siempre o casi siempre para Mateo el mar significa la historia, el discurrir del tiempo, lo que pasa diariamente, y la barca suele ser la iglesia. Entonces los discípulos ven a Jesús caminar sobre las aguas y se confunden y piensan que es un fantasma, pero Jesucristo en esta revelación que tiene les dice: yo soy. Yo soy es Yahvé, que es el nombre que Dios mismo se da. Cuando le preguntan a Dios ¿cómo te llamas?, Él dice: Yahvé, yo soy. Entonces Jesús se muestra como Dios, y se muestra y ellos lo pueden descubrir, y lo pueden descubrir de tal manera que encuentran el mismo Pedro una posibilidad de retar a eso que él está viendo, de retar a eso que él está sintiendo, que eso que él está experimentando.
y Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Y hay una cosa hermosísima en Jesús, y es que no se molesta por esto, sino que le dice, bueno, ven. ¿Me hago entender? O sea, Pedro tiene el tupé, tiene el atrevimiento de una u otra forma de retar a Jesús, y él lo toma bien y no se molesta, sino que por el contrario le dice, ven, ¿tú quieres venir? Ven. Y este ven es un llamado muy continuo de Jesús, que es la invitación a tener intimidad con Él, a compartir con Él, a descubrirlo, a convivir con Él. Es decir, tener una vida con Cristo, tener una vida en Cristo, vivir para Cristo. Y es una cosa hermosísima que el Señor nos invita, es esta cuestión de intimidad, de no me tengas como una idea, no me tengas como un reto intelectual, no me tengas como un mago, sino tenme como alguien con el que puedas compartir la vida. Y aquí viene entonces el problema de Pedro, que va, pero entonces siente los vientos contrarios, pierde esa convicción de alcanzar al Señor y se hunde. Bien, esto daría para que estuviéramos aquí horas y horas y horas hablando de esta hermosura. Pero quisiera solamente hacer un mínimo comentario al respecto, y es el siguiente. Miren. Mateo, como clave hermenéutica, utiliza las parábolas, en especial la del sembrador. Entonces, recuerden que en capítulo 13 hablamos de las parábolas. Entonces, de aquí en adelante, los personajes que rodean a Jesús tienen manifestaciones de qué tipo de tierra son. ¿Me hago entender? Entonces, recuerde que él exploraba unos tipos de tierra, que era al borde del camino, que era entre abrojos, que era entre piedras, y que era tierra buena. Bien, entonces, de aquí en adelante, de una u otra manera, va mostrando los diferentes personajes como diferentes tipos de tierra. ¿Y qué tipo de tierra sería Pedro en este momento de su historia? Recuerden que cuando hablábamos de ello decíamos que nosotros, o en el mismo momento, éramos diferentes tipos de tierra, o cuando va transcurriendo la vida vamos cambiando a diferentes tipos de tierra, que obviamente puede ser ir a tierra mejor. Debería ser la tendencia natural, pero pues no siempre es así. Bien, entonces, ¿qué tipo de tierra es en este momento Pedro? Pues la tierra de que aquella tierra que crece entre maleza, que crece entre abrojos, es decir, una tierra que empieza bien, que arranca bien, él se baja y empieza a caminar, pero cuando empieza a ver los vientos contrarios se hunde. Entonces, recuerden ustedes que el mar es la historia. Entonces, nosotros podemos arrancar con mucho ánimo, pero perdemos la convicción, porque al caminar empezamos a sentir los vientos contrarios, nos empezamos a sentir a decir, no, por aquí no es, no, y entonces nos hundimos. Entonces, para San Mateo, la constancia es muy importante, porque Mateo, cuando escribe su evangelio, ya tiene experiencia de iglesia y ya se dio cuenta que las personas que se bautizaban o que iniciaban un camino de seguimiento del Señor empezaban a veces con muchísimo ánimo, pero después se caían porque los vientos de la realidad los tumbaban y no eran capaces de fijar su mirada en Dios, es decir, tenerlos en inglés hay una cosa bien especial, y es que el prestar atención o el estar concentrado se dice focus, es decir, mantener el foco totalmente en Dios. Y eso es una cosa hermosísima, porque es eso, es decir, si yo me lanzo a vivir con Dios, me voy a lanzar a vivir en un terreno que no es firme. La fe no es firme. La fe no es una cosa que ni siquiera tú puedes probar por la ciencia.
no es algo que tú puedas demostrar en todos sus aspectos. Entonces, seguir a Jesús siempre ha sido comparado por los grandes místicos como un salto en el vacío. Entonces, él salta a un lugar donde se puede ahogar. La idea es caminar sobre la historia y a pesar del viento contrario. Pero él camina, pero pierde su atención en el Señor. Es decir, si uno pierde la atención en el objetivo, uno realmente termina hundiéndose. Disculpen que yo ponga de ejemplo mi vida. Mi vida no es ejemplo para nadie, pero en este caso me sirve por la cercanía que tengo. Yo estudié para ser sacerdote 10 años. Entré muy niño, de 15 a 16. Y yo tenía amigos que me dijo, bueno, ¿usted cómo aguantó 10 años en el seminario? Pues vi en el seminario, sobre todo en el seminario que yo fui, es totalmente una vida aparte del mundo. Es prácticamente totalmente una vida aparte del mundo. Es otro universo totalmente distinto. Es de una u otra manera estar congelado en el tiempo 10 años. Pero fue para mí una experiencia maravillosa. Maravillosa. Y echo de menos muchas veces ese tipo de vida. Obviamente que ya con mi edad no estaría tan dispuesto a hacerlo. Pero en ese momento yo no lo sentí porque yo estaba concentrado en que yo quería ser sacerdote y en cuál era mi objetivo. Y por eso se me hizo tan fácil sobrellevar todos los retos que trae una vida como esa. Porque cuando uno está concentrado en el objetivo, uno va caminando y el camino se hace divertido, porque uno va avanzando. Pero si yo tengo como objetivo a Jesucristo, pero al mismo tiempo pongo 80 objetivos distintos, pues me voy a perder. Aquí la cuestión estaba en estar centrado en el Señor, en la palabra del Señor. Si nosotros nos desconcentramos, nos perdemos. Nos perdemos totalmente. La vida en Cristo es constancia, es estar día a día, es estar todo el momento en ello. O sea, si recuerden lo que decía Joseph Ratzinger, ¿no? el Papa Benedicto, la vida espiritual es ascendente, pero no tienes escaleras de descanso. Es decir, si tú paras, no es que paras y después si continúas ahí, no. Si te detienes, te regresas. O sea, si uno en la vida espiritual no crece, decrece. Y eso le pasó a Pedro. Sintió los vientos contrarios de la historia y pues eso lo ahogó. Y Mateo lo está escribiendo en un momento donde la iglesia es perseguida y atacada. Y está sintiendo que los vientos contrarios hacen que la mayoría se hundan. Pero Pedro, aunque cae, puede salir adelante otra vez, tendiendo la mano al Señor y haciendo una declaración muy bonita. Señor, sálvame. Señor, rescátame. Señor, restitúyeme. Y dice una cosa bien bonita, que enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró. Es decir, enseguida lo salvó. Enseguida. Solo nosotros necesitamos decirle al Señor, Señor, sálvame, para volver a estar focalizado en tu seguimiento, para volver a estar contigo. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? La fe es un caminar sobre las aguas. No tenemos nada seguro, pero la única manera de que sigamos adelante es caminar con firmeza. Es entender que tenemos que tener los ojos puestos en el Señor, fijos en Él, en su palabra. No mirar para otro lado, entender que Él es el camino, la verdad y la vida. Entender que Él es la vida, que hacia Él nosotros debemos caminar. ¿Cuán difícil es caminar sobre las aguas? ¿Cuán difícil es caminar en la fe? Seamos constantes.
y la constancia nos dará a nosotros el premio de la salvación, por la misericordia y la gracia de Jesucristo. Amén. Digamos todos juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos nuestras súplicas ante la misericordia de Dios. Hermanos y hermanas, oremos con fe. Por los líderes de la Iglesia, ministros ordenados y laicos, por el espíritu de reconciliación en los corazones, roguemos al Señor. Por este país y todas las naciones del mundo, por sus esfuerzos para lograr la paz y la justicia, roguemos al Señor. Por los trabajadores pobres, los ancianos y los que carecen de hogar, por el salario justo, servicio médico y buen ambiente para trabajar, roguemos al Señor. Por los que han perdido a un ser amado, por los niños huérfanos de padre o madre y por los esposos que han perdido a su pareja, roguemos al Señor. Por todos los reunidos ante la mesa del Señor y por quienes estén imposibilitados para venir, roguemos al Señor. Por la salud de Jaime Bravo y la familia Conejo, roguemos al Señor. Dios del rayo y del huracán, tú calmas nuestros temores y nos das la paz. Escucha las peticiones que elevamos hacia ti, inspirados por tu Espíritu. Concédenos lo que te pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro se agrade a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta complacido, Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu iglesia, para que pueda ofrecértelos y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente te damos gracias y te bendecimos, Dios santo y fuerte, porque diriges con sabiduría los destinos del mundo y cuidas con amor de cada uno de los hombres. Tú nos invitas a escuchar tu palabra que nos reúne en un solo cuerpo y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo, porque solo Él es el camino que nos conduce hacia ti, Dios invisible, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz,
ha resucitado la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuanto nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y haz unidos al Papa Francisco y a nuestro obispo electo Stephen, seamos uno en la fe, uno en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. En tu bondad, Señor, encomendamos a todos nuestros hermanos enfermos, en especial a Jaime Bravo y a Álvaro Conejo. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia, de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Recuerda también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, Santa Juliana y todos los santos. Te invocamos, Padre, y te glorificamos, por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo y paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Como hermanos, tenemos fraternalmente un signo de comunión fraterna. Nuestras almas, ten piedad de nuestras almas.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Yo los invito a todos a que hagamos esta comunión espiritual diciendo: creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. No solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios, solo de Dios, dice el Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios, solo de Dios, dice el Señor. Ayúdame, Señor, ven, ayúdame, yo quiero tener hambre de ti, hambre de tu palabra, palabra eterna, yo me deleitaré. Ayúdame, Señor, ven, ayúdame, aumenta mi esperanza y mi fe, renuévame, Señor, y lléname de amor. Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Podéis ir en paz. A todos les deseo de verdad una feliz semana en el Señor.